muchas gracias por acompañarnos aquí con nosotros a este seminario virtual. Está hospedando la Universidad de Anáhuac, la Facultad de Economía y Negocios y el Instituto de Desarrollo Empresarial de Anáhuac, pero en realidad son varios institutos que están aquí representados que vamos a hacer una gran reflexión sobre justo la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Crecimiento y bienestar es el título de esta conferencia. Yo, Alfredo Nava, como director de la Facultad de Economía y Negocios, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo de los conferencistas y bueno, seguramente nos espera una gran tarde de mucha reflexión y mucho conocimiento. Les pido que por favor vayan poniendo sus preguntas abajo en el chat, en preguntas y respuestas, y al final Guillermo tratará de condensarlas y pasar y ir agrupando las preguntas para poder al final sumar preguntas que todos ustedes que nos acompañan el día de hoy puedan acompañarnos, y Guillermo lo hará. Entonces nos acompaña el día de hoy Valeria Moy. Valeria es la directora general del Think Tank de Política Económica México, ¿Cómo vamos? Ella durante 11 años trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en varias áreas, incluyendo la de estudios económicos. El sector privado ha sido consultora para American Express y directora en GNP. Ha sido colaboradora en publicaciones como Foreign Affairs Latinoamérica y America's Quarter. Gracias, Valeria, y gracias por estar aquí con nosotros. Luego, gracias a ustedes. Luego se encuentra con nosotros Santiago Levy, que no merece o no requiere prácticamente presentación, pero de todos modos les comento, él es investigador senior del Programa de Economía y Desarrollo Global en Brookings Institution y presidente de la CEA, Latin American and Caribbean Economic Association. Entre el 2008 y el 2018 fue vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. De 1994 al 2000 se desempeñó como subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Santiago, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Porque... Perfectamente bien, se te escucha. Ah, perfecto, gracias. Y luego nos acompaña Roberto Vélez, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y desde donde él coordina el programa de movilidad social, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, es un gran estudio. En el 2016 fungió como asesor principal y coautor del informe sobre desarrollo humano México del programa de las Naciones Unidas. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Saludos a todos mis compañeros del panel. Gracias, Guillermo, por la invitación. Y bueno, Guillermo, que efectivamente es el coordinador de este panel, es quien estará moderando esta sesión y el vaivén de las preguntas, y al final todas las preguntas que ustedes incluyan en las preguntas y respuestas, Guillermo podrá condensarlas y hacer las preguntas a todos los panelistas. Leo el currículum de Guillermo. Guillermo es investigador del Global Development Policy Center de Boston University y es profesor visitante de la Universidad de Anáhuac. Previamente fue economista en el BID y antes de unirse al BID trabajó en el Banco Mundial. En México se ha desempeñado, ha tenido varios cargos en el sector público, incluyendo coordinador de asesores del secretario de Hacienda y asesor económico para el presidente de la Junta. Entonces, te cedo la palabra y el micrófono, Guillermo, y muchísimas gracias por organizar este evento. Les deseo mucha suerte. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Alfredo, y a todos los bioasistentes que nos acompañan el día de hoy. Justamente conversábamos antes de que arrancara esto que vamos a mantenerlo como si fuera una conversación formal, pero entre amigos. Y bueno, Valeria, Santiago y Roberto, pues es como siempre un gusto poder compartir este espacio con ustedes y que lo podamos compartir también con todos los videoasistentes. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar y platicando un poco de esto. Todos tenemos en la cabeza que este evento del COVID pues está llevando a una crisis diferente, a una crisis distinta. Los economistas luego decimos que hay un shock por el lado de la oferta, que luego se va por el lado de la demanda, para México completamente por la demanda, en fin, por toda la variedad de restricciones que está generando. Santiago, te planteo tres cosas para comentar. La primera es, ¿cómo se compara este incidente del COVID como crisis vis a vis, por decir algo, a la del 2008-2009? ¿Qué es lo que la caracteriza? Y una cosa más, nunca hay una receta
para todo, pero por tratarse de un caso diferente, ¿por dónde tendrían que plasmarse las prioridades o dónde deberían ponerse las prioridades, dado que aparentemente es una crisis distinta? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y a todos. Es un gusto estar con Roberto y con Valeria en el panel y contigo, Guillermo. Un saludo a la Universidad de Anáhuac y un agradecimiento por la invitación. Y en efecto, lo que estamos viviendo, no solo en México, sino está viviendo en todo el mundo, es algo realmente inédito en la historia económica reciente de los últimos 100 años, que es una crisis causada por un virus. Esto es muy diferente de lo que pasó en México en 2008-2009, en donde llegó a México una crisis del resto del mundo, pero una crisis financiera causada por los problemas en las carteras de los bancos en Estados Unidos, los bancos en Europa, por problemas de endeudamiento. También muy diferente de la crisis del 94, del 95 en México, hace 25 años, en aquella ocasión causada por el tipo de cambio, una devaluación y después asociada con una crisis bancaria. Estamos viviendo una crisis totalmente diferente y tal vez la palabra más importante para caracterizar a esta crisis es una incertidumbre radical inédita. Incertidumbre radical inédita en el sentido de que la causa un virus que los epidemiólogos conocen poco. En realidad no tenemos buenas cifras de su letalidad porque no tenemos buenas cifras de cuántos se han infectado para tener entonces una medición respecto a los que se han muerto, pero se considera que tiene alta letalidad. Es un virus sobre el cual se sabe poco si se adquiere o no se adquiere inmunidad después de tener la enfermedad de COVID-19 y en caso de tener inmunidad por cuánto tiempo dura. Y se sabe poco de qué tratamientos realmente son eficaces y si eventualmente habrá una vacuna y si esa vacuna será una vacuna permanente como la que es de tipo de viruela o vacunas que se tendrán que renovar una vez cada año o cada 2 años como ocurre con la influenza. Entonces, hay una incertidumbre radical, novedosa, que no está presente en otros contextos y que hace que la política económica tenga que diseñarse de una manera muy diferente de cómo se diseñó en la crisis económica de 2008-2009 o en la crisis económica de 94-95. La otra cosa que lo hace diferente es que la solución al problema causado por el virus es una recesión inducida a propósito por los gobiernos. Una recesión que se trata de que sea corta durante unos 2 o 3 meses, durante la etapa en que se quiere controlar el virus, para que eventualmente se pueda lograr una recuperación cuando la tasa de reproducción del virus, el famoso R, sea inferior a 1, queriendo decir que el número de personas infectadas que a su vez contagian a alguien más es menos que 1, tal que eventualmente esto converge a 0. En México, donde estamos ahorita, es enfrentando los efectos de COVID-19 en un problema en donde la incertidumbre que enfrentamos, además de tener las raíces de ignorancia epidemiológica que yo tenía antes, tenemos otra fuente de incertidumbre que es que los datos son incompletos. En la medida en que no tenemos suficientes pruebas aleatorias de muestras aleatorias de la población, realmente no sabemos el número de infectados y cuesta mucho trabajo saber realmente si se le ha dado la vuelta o no a la curva de crecimiento de las infecciones. Eso es vital porque la experiencia de países que tienen 1 mes y medio más o 2 meses con este problema nos ha señalado que para empezar un proceso de reapertura económica es vital tener ya un proceso en donde el número de infectados está descendiendo y para eso requerimos información veraz de los sistemas epidemiológicos. Entonces, en México enfrentamos una doble incertidumbre. Una incertidumbre causada por un virus que en realidad no se conoce bien a nivel mundial y una incertidumbre adicional por el hecho de que no tenemos suficientes datos del desempeño epidemiológico en México para el diseño de política económica. En ese contexto de inmensa incertidumbre, la respuesta de política económica tiene que ser diferente a lo que se vivió en 2008-2009 o a lo que se vivió en 94-95. Y aquí lo que se tiene que hacer es, reconociendo que va a haber una recesión,
que de hecho eso es lo que se quería, que hubiese una recesión. Se buscaría que la recesión fuese lo más corta posible y dos, que cause el menor daño posible al aparato económico para que podamos después tener una recuperación rápida de la recesión inducida. Y en mi opinión personal, los problemas que estamos enfrentando en México, la receta a la que se refería Guillermo, es que el tipo de medidas de política económica que estamos haciendo no está a la altura del problema que estamos enfrentando. En materia de política monetaria, en general, las acciones tomadas por el Banco de México para facilitar la liquidez han sido apropiadas y muy similares a los países del mundo. Sin embargo, en materia fiscal, México se ha distinguido por tener una respuesta muy tímida y además, en mi opinión personal, no dirigida a la fuente del problema. La fuente del problema son los trabajadores tanto del sector formal como del sector informal, que a raíz de esta recesión inducida están perdiendo sus ingresos. Y para los cuales la política económica debería de hacer transferencias de ingresos, en el caso de los trabajadores informales, para compensarles al menos en parte la pérdida de ingresos que están teniendo por el confinamiento y por la recesión, y apoyos a las empresas formales, no para apoyar a la empresa, sino para preservar el empleo formal como un elemento sine qua non para poder tener una recuperación rápida una vez que se controle la tasa de reproducción del virus y tengamos un R inferior a 1. En estas dos dimensiones, transferencias de ingreso a los trabajadores informales y apoyos para que las empresas formales puedan mantener el empleo formal, es en donde está, en mi opinión, las mayores carencias en la respuesta de política pública que estamos teniendo, muy inferior a los esfuerzos en materia fiscal que están haciendo otros países de América Latina, prácticamente todos, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, y que hará, en mi opinión, que la crisis tenga costos sociales más altos de los que tendría inevitablemente que tener, y dos, que la recuperación sea mucho más difícil de lo que habíamos inicialmente conceptualizado, porque hemos tenido una respuesta de política fiscal, primero, no dirigida sobre la población realmente afectada por esta crisis, y dos, extremadamente tímida, por no decir prácticamente inexistente. Déjame parar aquí, Guillermo, porque no quiero abundar y tal vez escuchar a Roberto y a Valeria. Y gracias por esta intervención primera. Gracias, Santiago. Luego volveremos a las medidas justamente. Y bueno, justo por lo que decías de que la intención era generar una recesión para poder contener esto, pues entonces ahora pensando un poco en cómo esto será reflejado en el día a día, pues es lo llamado enviar el trabajador a casa, ¿no? Y eso puede tener muchos significados. Algunos podrán trabajar desde su casa productivamente, otros no. Pero también habrá otros que por la circunstancia sean despedidos o sean eliminados. Y les voy a pasar un dato justamente al cierre de la semana pasada. Si contamos las plazas de empleo formal perdidas de IMSS, prácticamente todo marzo, abril, hasta semana pasada de mayo, estaríamos ya tocando los 900,000 plazas de empleo formal perdido. Por supuesto, en marzo 23 fue cuando inició la contingencia en México de manera activa, pero solo para que se den una idea del dimensionamiento de esto, ¿no? Entonces, Roberto, yo quisiera ponerte en la mesa dos preguntas para que nos comentaras. Este universo de personas que pues probablemente van a perder su trabajo o que ya lo están perdiendo, ¿cuál es ese perfil? ¿Cuál es ese segmento que va a estar más afectado? ¿No? ¿Y cómo es ese hogar típico que va a ser vulnerable a esto? Es decir, cuéntanos un poco cómo es el efecto en los hogares de esto que se está viendo ya. Claro que sí, con mucho gusto, Guillermo. Voy a recuperar algo de lo que dijo Santiago, lo toco en relación cuando él mencionó el tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, al estar ante esta incertidumbre, la planeación siempre resulta más complicada, ¿no? Pero digamos, hay ciertos básicos que tenemos que asumir como dados, porque son hechos,
Y entre ellos, cuando estás diseñando una respuesta fiscal de la magnitud necesaria que nos sugiere el tamaño del golpe, tienes que saber pues quiénes son tus ciudadanos, quiénes son los que potencialmente están afectados. Entonces, digamos, su primer punto, en términos no voy a hablar de la parte sanitaria, pero sí quiero dejar plasmado que aunque el virus puede ser que haya entrado por las puertas de la parte alta de la distribución, una vez que empieza la propagación, una vez que lo hacemos nuestro y que queda dentro de territorio nacional, la propagación pareciera que se empieza a cargar más en la parte media y en la parte baja de la distribución, ¿no? Y la pregunta es por qué esto sucede y dado eso, entonces, ¿cómo establecemos los mecanismos para detener esta tasa de propagación y bajar abajo del 1 de la R que hablaba Santiago? Entonces, una primera cosa que tenemos que reconocer en el caso particular de la economía mexicana es pues, que vivimos en una economía dual, ¿no? Donde la informalidad es muy grande, tenemos la población económicamente activa 57% en la informalidad y todo lo que tiene esto en términos de implicaciones a la hora de observar a la población en términos de sus niveles de ingreso. Entonces, desde el principio el gobierno lo ha dicho, lo que no sé si lo ha transmitido o si lo ha plasmado, más bien no lo ha logrado plasmar en términos de su política fiscal y es cuando hablan de la población que vive al día, ¿no? Tiene que salir para lograr sobrevivir, básicamente. Y entonces ahí lo que tenemos que pensar primero es, cuando tú estableces las políticas de la sana distancia, ¿qué tienes que hacer para que efectivamente esta sana distancia se logre? Y entonces lo que tienes que hacer es no únicamente recomendarle a la población que se quede en su casa, sino garantizarles la posibilidad de que puedan decidir quedarse en su casa. ¿Eso por qué es importante en términos de cuál es la caracterización de la población? Porque si no lo haces, entonces efectivamente lo que va a suceder es que la propagación se te va a cargar más en la parte baja de la distribución y entonces ya no solamente va a ser un problema de disyuntiva económica donde la gente dice como o no como, sino que para poder salir, para poder comer, entonces voy a tener que aceptar contagiarme. ¿Qué característica tiene la población en México con relación a las vulnerabilidades más allá de las edades? Que sabemos lo que nos ha mostrado en la trayectoria el virus en otros países y en México en particular. En términos laborales, hace poco en el CEI publicamos una nota que preparó un colega mío, Luis Ángel Monroy Gómez Franco, donde él hizo un cálculo de ver cuál era la proporción de población que efectivamente podía llevar a cabo home office, ¿no? El trabajo en casa. Y esto lo hace tomando como referencia los ejercicios que se han hecho similares en el caso norteamericano. O sea, en el caso norteamericano estamos hablando más o menos de una tercera parte, un poquito más de la población que puede hacer esto. Pero en el caso mexicano estamos hablando de como coto superior un 20%, ¿no? Entonces, cuando tú planteas una estrategia de consejo a la población para que se quede en casa, pero sabes, bueno, ahora lo sabemos, ¿no? Que solo 20% va a poder hacer el home office, entonces tú sabes que tienes otro 80% de la población que no necesariamente va a poder quedarse en casa. Y la pregunta es entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y pues simplemente lo que se ha hecho es quedarnos en el consejo y establecer una serie de medidas, pero que, y en eso coincido totalmente con Santiago, pareciera que son como palos de ciego, ¿no? Porque entonces, en lugar de colocar los recursos para que la gente pueda efectivamente lograr quedarse en casa, es decir, a través de transferencias directas, ya sea para los trabajadores del mercado informal o para los trabajadores del mercado formal que se están quedando desempleados, o incluso para los trabajadores formales que no están quedando desempleados, pero que van a requerir quedarse en casa, entonces tu objetivo original de contención sanitaria no la vas a alcanzar, a pesar de que, aunque no estás gastando suficiente, estás gastando algo, ¿no? Entonces, aquí es un tema no únicamente de magnitud del esfuerzo, sino de eficiencia o de efectividad en el esfuerzo, de que estemos observando exactamente qué es lo que tenemos que lograr en términos de, primer objetivo, contener la propagación y segundo objetivo, reducir o mitigar el costo de choque.
Y en términos del costo del choque, cuando caracterizamos a esta población, como te decía, tenemos una población informal muy grande y también tenemos una población formal que rápidamente se puede puede caer en condición de pobreza o en una condición de vulnerabilidad alta. Entonces, ahí el problema está en que no estamos generando estas condiciones para que el choque económico a nivel micro en términos de las familias sea, no voy a decir que esté amortiguado, pero sea minimizado hasta donde sea posible, garanticemos supervivencia de la población. Y por otro lado, otra cosa que ya mencionó Santiago es lo que tiene que ver con planta productiva, ¿no? Entonces, si requerimos que la planta productiva soporte lo más que pueda para que cuando venga, para que cuando, digamos, traigamos al enfermo de regreso, dejemos de tenerlo inducido y acostado y dormido, y lo traigamos de regreso, tengamos la capacidad para arrancar rápidamente. Entonces, ahí me voy a detener, pero digamos, en la parte micro son dos cosas. Uno, la posibilidad de que la gente pueda elegir protegerse, cosa que no estás garantizando. Y dos, hay claramente un sesgo en contra de la población que se encuentra, digamos, en la parte más baja del mercado formal y en todo el mercado informal, a mantenerse expuestos a la propagación debido a que no existen estas condiciones de mecanismos de transferencias directas para poder garantizar justamente el aislamiento. Gracias, Roberto. Volveremos también más adelante con preguntas sobre transferencias y otras medidas. Pero así como estabas diciendo tú que es tan heterogénea los hogares a nivel micro, también hay una cosa que hay que reconocer y que poco se habla, ¿no? También a nivel macro, pues los estados son distintos, tienen diferentes realidades cada uno. Y por más que tengamos en mente una manera de pensar que puede ser efectiva en promedio para todos, pues siempre hay peculiaridades en cada uno de ellos. Entonces, Valeria, aquí me gustaría que nos comentaras en dos temas esenciales. Uno es, con toda esta diversidad que hay entre los estados de la República, del lado productivo, del lado social, este alto obligatorio que se está dando con las medidas de salud pública, ¿cómo ves tú que va a afectar de diferente manera? ¿Qué región es la que probablemente va a ser más resiliente? ¿Qué región es la que no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Y me gustaría que comentáramos también una cosita más. Haciendo un poco de análisis de esto, las pymes en general sobreviven con liquidez en promedio 44 días. Y de aquí, pues de nuevo, heterogéneos entre estados, ¿no? Tienes unos que tienen 65, otros que tienen 35 días, pero ¿cómo esto va a jugar en este juego de estrategia para poder cumplir con las metas que tanto Santiago como Roberto estaban platicando? ¿Cómo ves tú esto? Hola, bueno, pues a ver, es una pregunta bien complicada, porque además cada estado se está moviendo casi como un país de forma individual, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Incluso en los términos de la propia pandemia, pues tenemos diferentes etapas, ¿no? Los diferentes estados son como si fueran diferentes países en el ritmo en el que lleva la enfermedad. También son como diferentes países en la forma en la que se empezaron a preparar para la enfermedad. Eso es bien importante, porque aquí a nivel federal se dijo desde hace un rato que llevaban 3 meses preparándose y bueno, pues nos queda clarísimo que eso no sucedió, es evidente, únicamente viendo los cargamentos de insumos, nos queda clarísimo que la preparación desde hace 3 meses no existió. Cada estado también está tomando decisiones distintas en términos de apoyos económicos. Y eso es bien importante, porque entonces, ¿cómo se va a afectar cada estado? Y el sector laboral de cada estado será distinto, porque está poniendo diferentes apoyos. Los primeros estados que dieron apoyos fueron muy típicamente un apoyo que a mí me parece que debería de haber sido lo primero que se tenía que haber dado, que no necesariamente es un impacto demasiado relevante, pero es, entre comillas, relativamente fácil de implementar, que es descuentos o prórrogas o casi también condonaciones al impuesto sobre nómina, que es un impuesto local. Y entonces, de alguna forma, en la búsqueda de apoyos fiscales,
algunos estados empezaron haciendo esto y fueron, no sé cuál haya sido o esté siendo el impacto económico de estos apoyos, pero sí sé que fueron por lo menos bien recibidos en la población. Otros estados están dando programas de transferencias de diferentes formas, ¿no? Ya sea a personas, a pequeñas empresas. Entonces tenemos todo un crisol de apoyos distintos. Ahora sí que hay de chile dulce y de manteca en todos los estados del país. Curiosamente, los que más se tardaron fueron donde la pandemia pegó fuerte, ¿no? En Tabasco se tardaron mucho en anunciar un programa de apoyos y hay otros que tienen programas de apoyos más estructurados. Aquí sí, cada estado se comportó de forma distinta, aislada, claramente sin una conversación con la parte federal, o sea, cada estado en términos de apoyos decidió hacer lo que pudiera hacer, lo que estuviera a su alcance, de lo que tuviera recursos. Y esto, por un lado, me parece que muestra, pues que sí, somos una federación y cada estado es libre y soberano, pero también muestra una falta de coordinación. La gente no sabe a qué tiene derecho, no sabe qué le toca, no sabe si es sujeto de un apoyo o de otro apoyo, si del apoyo federal también eres sujeto del estatal. O sea, hay una suerte de muy mala comunicación y eso creo que ha dificultado todo el tema de respuesta. Ahora, respecto a la pregunta en el sentido de qué sectores se van a afectar más y cuáles van a ser muy resilientes, la respuesta quizás es complicada y quizás es algo que no nos gusta ver, ¿no? Pero el mercado laboral informal o esta parte informal, y para quien sea que nos esté escuchando, el mercado informal no es solo aquel que consideramos informal porque lo vemos vendiendo chicles o teniendo un puesto de tacos en la calle. O sea, la informalidad radica en si el patrón reconoce tu vínculo laboral mediante el pago de una seguridad social, ¿no? Y esto es bien importante porque en el gobierno también hay informalidad, ¿no? O sea, te pagan menos, te pagan una cuota por fuera, o sea, te mantienen por honorarios para no tenerte en la nómina. O sea, la informalidad está a lo largo y ancho del espectro de la actividad productiva en el país. Es decir, no es únicamente el puesto de comida de un tianguis, ¿no? Y la informalidad en México es muy formal, cosa extraña, pero así es, ¿no? O sea, el tianguis que vende naranjas afuera de mi casa se lleva poniendo 30 años y todos saben que está ahí, le compran los padres, los hijos, los abuelos, todos sabemos, y todos sabemos que es informal y no importa, a diferencia de otros países donde esto no sucede. Por definición, el mercado informal no tiene reglas. Entonces, eso hace que sea un mercado muy flexible, para bien o para mal en este caso, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser más resiliente? Pues muy probablemente los que son flexibles. ¿A qué me refiero con esto? El trabajador del puesto de tacos, para seguir con este ejemplo muy sencillo, uno, no tiene una red de seguridad social que lo cache, ¿no? No tiene un seguro de desempleo que mantenga sus ingresos en alguna medida durante algún periodo, no tiene cómo llevar comida a su casa, el sistema de salud está prácticamente colapsado. Entonces, ese señor que tiene el puesto de tacos, pues en efecto cae en el grupo de los que bien decía Roberto, que no pueden quedarse en su casa, ¿no? Trabajo desde mi casa, pues no, simplemente no se puede, y va a tener que seguir yendo al mismo puesto de tacos. Probablemente lo que sí enfrentará sean mucho menores clientes. Entonces yo creo que el sector informal, lo que veremos, porque escucho por ahí la pérdida de empleos en el sector informal y yo tengo mis dudas. Yo creo que en el sector informal, lo que va a hacer el sector informal es cachar muchos empleos, pero se va a precarizar el sector informal. El señor que vendía tacos no va a vender los mismos que vendía antes, va a vender menos, pero va a tener que seguir yendo a ponerse en ese puesto arriesgándose y siendo sujeto a más reglas, porque eso es por lo pronto lo que se ha dicho, por lo menos desde la Ciudad de México, que se les van a aplicar más reglas sanitarias y controles y demás, lo cual nos puede sonar muy bien y muy digno y muy decente y en esta época de pandemia lo mínimo indispensable, pero se nos olvida que entre más trámites, más corrupción hay. Y cada trámite que se hace en este país implica una puerta más para una extorsión de algún tipo. Entonces, eso por el mercado informal. Y luego tenemos el mercado formal con reglas mucho más rígidas, pero entonces ese mercado informal, ese mercado formal, perdón, es probablemente donde estemos viendo los despidos y esos son los números de empleo que tenemos, ¿no? Los números de registros del IMSS.
porque la parte informal, como se mide a través de encuestas, es mucho más complicado. Entonces yo creo que ahorita estamos en medio, estamos casi que en el ojo del huracán, por ponerlo metafóricamente, y no sabemos muy bien qué está pasando en las tripas del mercado laboral. Tenemos las primeras fotos, sabemos ya que le está pegando más a los jóvenes, que están despidiendo más a ciertos deciles, pero no tenemos toda la información y muy probablemente pues lo tendremos que saber ex post. Gracias, Valeria. Y justo lo que decías, ¿no? Al momento en el que el sector que es menos flexible se enfrenta a costos laborales que existen ahí de seguridad social, pues los estás induciendo, incentivando a que hagan alguna especie de informalidad o de acuerdo informal. Muy bien, pues ahora vamos a regresar un poco al tema de platicar sobre las medidas económicas. Y un poquito para todo esto, recapitulamos, el Banco Central hizo lo que vimos que hizo, tratar de ampliar una medida no convencional para garantizar de alguna manera la liquidez para créditos. Y por el lado del sector fiscal, pues como dice Santiago, en ocasiones tímido, en otras ocasiones a lo mejor oportuno, han desglosado algunas acciones que han tomado. Por ejemplo, aunque no es meramente fiscal, el IMSS ha hecho algunas medidas, NAFIN también ha puesto a disposición también algunas cosas interesantes. Pero vamos a enfocarnos un poco en lo que es la evidencia. Y Santiago, de la experiencia de otros países y de lo que se ha visto ya, ¿cuáles son aquellas medidas que tienen la mayor probabilidad de éxito? Pero quisiera que la platicáramos en dos momentos de tiempo, durante la contingencia y, por supuesto, una vez que ya saliste de la contingencia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Gracias, Guillermo. Confiando en lo que comentaron Valeria y Roberto, durante la contingencia entendida como el periodo de confinamiento en donde se pide que la gente no vaya a trabajar excepto los que están en actividades esenciales, quieres hacer dos cosas: minimizar la pérdida de ingresos de los trabajadores informales y minimizar el número de empleos formales perdidos. Eso lo quieres hacer con la política fiscal porque no hay manera que esos objetivos se puedan perseguir a través de la política monetaria. En el caso de México, esos dos objetivos prácticamente no se están persiguiendo. El gobierno señaló que iba a desplegar un conjunto de programas sociales para enfrentar la problemática de la pandemia. Sin embargo, la población objetivo de esos programas sociales prácticamente no empalma con la población objetivo que queremos ayudar en esta crisis particular. Se ha hablado de las pensiones para los adultos mayores. Esas son excelentes instrumentos de política económica para otro contexto y por supuesto se deben de mantener, pero las personas que ya estaban fuera del mercado laboral no están siendo afectadas por el confinamiento, sus ingresos no van a caer. Por lo tanto, este instrumento de programas de adultos mayores no llega a los que queremos ayudar. Las becas educativas. Nuevamente, qué bueno que algunos muchachos tienen un apoyo del gobierno para poder estudiar. Pero esos muchachos están estudiando, no estaban en el mercado laboral al estallar esta crisis. No son la población que está siendo afectada. Y los microcréditos, en gran medida, son muy poco eficaces en este contexto, primero, porque un microcrédito para un negocio informal tiene poco sentido cuando la probabilidad de que ese negocio informal sobreviva es muy baja. Dos, cuando la diferencia entre ese negocio y la persona es prácticamente inexistente porque el negocio no está registrado. Tres, porque el monto del crédito que se está otorgando de 25,000 pesos es sumamente pequeño para el problema de liquidez que van a enfrentar las empresas por varios meses más y porque el periodo de repago, si bien es de 30 meses, empieza dentro de 3 meses. Entonces, en materia fiscal, primero, los instrumentos desplegados no son los adecuados. Dos, el monto cuantitativo de la respuesta es demasiado pequeño respecto al tamaño del problema que estamos enfrentando.
Una parte de esta respuesta no es gasto público adicional que tenga efectos contracíclicos para estimular la demanda agregada que se está cayendo por otros motivos, por el turismo, las exportaciones y la actividad económica. La mayor parte de esto está siendo financiado con una recomposición del gasto público que implica que el impacto macroeconómico como expansión de la demanda agregada es muy pequeño. Es difícil obtener cifras, pero en el caso de México probablemente no estamos hablando de un estímulo que pase de 0.2, 0.3 del PIB, en el mejor de los casos 0.5, que compara muy pobremente con el tamaño de los estímulos que se están haciendo en otros países de América Latina. No hablo de Alemania, de Francia, de Estados Unidos. Hablo de Perú, hablo de Colombia, hablo de Argentina, hablo de Brasil, hablo de Chile, en donde hay programas cuyo impacto desde el punto de vista macro contracíclico es de entre 2, 3 puntos del PIB, en algunos casos 4 puntos del PIB. No estoy abogando por 3 o 4 puntos del PIB, pero sin duda sí estoy abogando por al menos 2, 2,5 puntos del PIB, que claramente es financiable en el contexto del acceso que México todavía tiene en los mercados de capital internacionales. Esta ausencia de respuesta contracíclica va a ser particularmente costosa en el caso del mercado formal. Quiero agregar aquí algo que hemos aprendido de crisis pasadas. Cuando se destruye un empleo formal, no solamente la sociedad paga la pérdida de ingresos de ese trabajador, sino que el tiempo que transcurre para que ese trabajador pueda conseguir nuevamente otro empleo formal es largo. Y la evidencia empírica que tenemos de crisis anteriores dice que cuando eventualmente obtiene otro empleo formal, generalmente lo va a hacer con salarios menores a los salarios que tenía antes de perder el empleo formal por motivo de la crisis. Por lo tanto, se van a tener costos relativamente permanentes sobre los trabajadores formales a raíz de no llevar a cabo medidas para ahorita minimizar lo más posible la pérdida de empleo. La cifra que tú dabas, Guillermo, de alrededor ya de 900,000 empleos formales perdidos, es muy desafortunada y tristemente tendremos que esperar cifras de junio, julio, en donde probablemente esto se largue un poquito. Entonces, sintetizo. Lo que tal vez sería más urgente en México ahorita, ignorando la parte sanitaria, es construir una respuesta contracíclica rápida sobre estos dos ejes y asegurar que la angustia y el sufrimiento que están teniendo muchos trabajadores en el sector informal se pueda reducir un poco, que el daño que están sufriendo sea menor, y dos, proteger el empleo formal, reconociendo que los instrumentos de apoyo social desplegados por el gobierno federal no son los adecuados en esta crisis particular. Valeria señaló correctamente que hay una serie de instrumentos desplegados por los gobiernos estatales. Desafortunadamente, la contundencia y el tamaño de esos instrumentos no tienen el poder para realmente contrarrestar las muy fuertes fuerzas que estamos enfrentando en dirección de la recesión. Qué bueno que se posterga o se elimina el impuesto a la nómina, pero el impuesto a la nómina es 2,5% de los costos no salariales de las empresas. Es muy poco el apoyo que las empresas formales reciben. Requerimos subsidios a la totalidad de la seguridad social, requerimos subsidios a una parte del salario y requerimos programas de garantías a créditos a las empresas formales con garantías de NAFI y Nodeban, que sean mucho más fuertes que lo que se ha puesto sobre la mesa. Paro aquí, Guillermo. Gracias, Santiago. Justamente me gustaría regresar a dos temas. Voy a empezar primero por una cosa que luego la gente pierde de vista. Y vuelvo a donde ha puesto más énfasis las medidas del gobierno, que han sido en proveer créditos, ya sea a la palabra o ya sea con un mecanismo por Nacional Financiera. Pero una cosa que no se platica es que justamente por la incertidumbre que hay hacia adelante, del tiempo que pueda tomar la recuperación por el lado de la demanda, créditos puedan comprometer la salud crediticia de la misma empresa a un año de hoy si las condiciones no mejoran ampliamente. Y entonces
al momento en el que quieran llegar a expander, pues pueden tener alguna limitante. Roberto, aquí me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo ves este panorama? Es decir, se está desplegando, se está dando un empuje con la leyenda de que los créditos van a salvar la liquidez y quizá la solvencia del sector privado para que no tengan que correr empleos. Pero si lo vemos en una lógica de más largo plazo, esto a lo mejor puede generar otro tipo de externalidades negativas. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, una cosa de lo que dijo Santiago que me parece que es crucial y hay que remarcarlo mucho es no nada más hacer una buena política contracíclica. Una cosa que creo que lo has mencionado más veces, Santiago, y que creo que es clave es la velocidad de reacción, ¿no? Que es algo que el otro día yo estaba escuchando un webinar con colegas nuestros y entonces Chico Ferreira decía, la segunda oleada ahora que viene la segunda oleada de políticas para enfrentar el COVID, y yo pensaba y decía, bueno, es que lo que pasa es que en el caso mexicano no necesariamente hemos llegado ni siquiera a la mitad de la primera parte de la oleada, ¿no? Eso a mí me preocupa en particular. Pero regresando a tu pregunta, Guillermo, con relación a crédito. O sea, aquí tenemos dos mecanismos. Uno, las decisiones que ha estado tomando el Banco Central, y dos, la decisión del gobierno federal con relación a estos créditos, que ya no sé si es 1 millón o 2 millones de créditos de hasta 25,000 pesos, una cosa así. Tanto para sector formal como para sector informal, así como ha sido anunciado. Con relación a lo primero, digamos, todos nos dimos cuenta cómo reaccionó la banca privada en un principio con relación a créditos que teníamos, créditos personales, créditos de automóvil, etcétera, cómo empezó a establecer criterios de posposición de pagos, en buena medida porque supongo que la banca privada tenía una preocupación seria de que les empezara a crecer la cartera vencida, ¿no? Entonces, eso, digamos, se entiende en ese sentido, en parte, la decisión del Banco Central en correspondencia a esta decisión, y entonces eso, inyectar liquidez al mercado para, en todo caso, que haya más posibilidades de crédito. Pero ahí el problema es el mecanismo de transmisión de nuestra política, digamos, el potencial de transmisión de nuestra política monetaria, ¿no? Y en ese sentido, no hay que olvidar que tenemos digamos, las unidades productivas, o no voy a llamar unidades productivas, digamos, los negocios que hay en este país, la gran mayoría no tienen acceso al crédito, y entonces, a final de cuentas, aunque lográramos eso, seguiría estando a disposición de unos cuantos y no de la magnitud que requeriríamos en términos de toda la variedad de empresas que tenemos en el país. Eso por un lado. Ahora, con relación a la decisión del gobierno, y ahora les comento, digamos, una estimación que apenas presentó ayer Miguel Sekeli, del Centro de Estudios Educativos y Sociales, con relación al impacto de los créditos. Lo que hay que mencionar es, primero, que esta crisis, digamos, otra vez, regresemos al tema de la incertidumbre. La incertidumbre a lo que te lleva como empresa es a no saber qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Y entonces, si vas a tomar un crédito, ni siquiera sabes si mañana vas a estar en condiciones de poder repagarlo, porque ni siquiera sabes qué tan rápido se va a recuperar. Primero, qué tan rápido vamos a estar en condiciones de reabrir economía o de rearrancar economía. Y por otro lado, cuánto tiempo va a durar eso y si eso me da para lograr generar las ganancias suficientes para pagar, ¿no? El crédito. A eso hay que añadir también la dimensión del sector de la economía, ¿no? Al que estaría dirigido este crédito. Entonces, digamos, tú puedes ofrecer unos créditos a todas las empresas, pero nosotros sabemos que el impacto de la crisis es diferenciado en términos de los sectores y que también la velocidad de recuperación, es decir, cuando estemos de vuelta económicamente, va a haber ciertos sectores que se van a poder recuperar más rápidamente y muy probablemente va a haber otros sectores que van a tardar mucho tiempo en recuperarse, ¿no? Y entonces tenemos que estar pensando en términos de la capacidad de nuestra economía de reconstitución para esto que ya Santiago mencionó de manera importante con relación a empresas que quiebren y que entonces tengamos que reconstituir economía.
pero por otro lado, a las que no quiebren en términos de capacidad de reconversión, ¿no? Entonces, las cosas no son tan en automático y entonces el crédito no pareciera ser como una ruta muy clara para que se tome este crédito como una posibilidad para generar liquidez para las empresas. Con relación a la estimación que les comentaba que hizo el CES, ellos hicieron un cálculo de distintos escenarios de instrumentos de política fiscal. Entre ellos algunos de los que propuso el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Entonces me llegó fresco el documento y lo pude revisar y todo. Pero me llamó mucho la atención cuando ellos hacen la estimación con base en los impactos, utilizando la ENIG, de cuál sería, ellos lo calculan en términos de los pobres evitados, ¿no? Es decir, ¿cuántos pobres evitarías si aplicaras tal o cual medida? Y en el caso particular de los créditos, cuando ellos tienen digamos, como 5 instrumentos, incluyen ese instrumento y el cálculo que ellos hacen es que con ciertas medidas podríamos evitar 12 millones de pobres más, ¿no? En particular, el tema de los créditos a las empresas, el cálculo que ellos sacan es que el efecto de detener caídas en pobreza sería prácticamente de alrededor de 120,000 personas que no caerían en la pobreza, dado ese, digamos, si el instrumento de los créditos está operando, ¿no? Cuando en realidad, cuando tú observas otros escenarios de los que vamos a hablar ahora, que son, digamos, los de las transferencias directas, las transferencias a desempleados formales, a empleados informales, las transferencias directas a las empresas condicionadas a preservación de empleo, resulta que te protegen a los otros 12 millones, ¿no? de posibles nuevos pobres. Entonces, digamos, podemos discutir con Miguel Sekeli cómo hicieron la estimación y todo lo que ustedes gusten, pero claramente, en términos teóricos y en este caso en términos de estimación, no pareciera que este tipo de instrumento resulte el más adecuado para hacer frente a una crisis como la de corto plazo y de mediano plazo como la que estamos enfrentando en este momento. Gracias, Roberto. Pues miren, no cabe duda que parece que hay un consenso en que México ha avanzado un poco más lento. Hemos escuchado varias veces que los colegas de la Secretaría de Hacienda prefieren tomar la postura de ir viendo cómo evolucionan las cosas antes de dar los siguientes pasos, y ellos tendrán sus cálculos y sus métricas para decidir esto. Pero quisiera volver un poco al punto en donde platicábamos del esfuerzo que pudieran hacer los estados. Entonces, si la decisión se hace un tema de no estamos yendo a la velocidad a la que deberíamos con las medidas, y ciertamente los estados hicieron lo que estaba a su alcance, Valeria, ¿ese espacio de los estados pudiera expandirse más? Es decir, dada la varianza que tienen desde finanzas públicas hasta el tipo de ingresos o cómo están siendo golpeados los estados, ¿por qué no pensar en que el Estado se endeude un poco más para poder cubrir más los espacios que el gobierno federal aparentemente no están haciendo ahora? Claro, hay connotaciones políticas y todo esto, pero más allá de eso, ¿qué nos dices? ¿Qué piensas? A ver, creo que de entrada, evidentemente Santiago tiene razón en lo que mencionaba, ¿no? Es muy poco el apoyo del impuesto a la nómina, y por eso dije, más que ser un apoyo muy fuerte, pues se recibió popularmente bien, como diciendo, bueno, alguien nos volteó a ver, ¿no? Nos hicieron un poquito de caso, aunque el ahorro sea muy menor. Creo que hay dos cosas. Los estados tienen poco margen de maniobra por su situación fiscal propia de los estados, resultado también un poco del propio pacto fiscal que tenemos, ¿no? Donde los estados, por un lado, no están acostumbrados a cobrar impuestos por razones obvias, y les gusta recibir las participaciones y aportaciones federales, unas etiquetadas, otras no. Entonces, eso siempre los pone un poquito en un balance muy delicado. Los estados tendrían más margen de maniobra si supieran cobrar, si supieran recaudar impuestos de una manera más eficiente, que nunca han hecho porque no les ha convenido políticamente hacerlo. Entonces, los estados tienen poco margen de maniobra en ese sentido.
Y por supuesto que se pueden endeudar. Hay los famosos certificados bursátiles y otro tipo de instrumentos con los cuales los estados se pueden endeudar. Pero hay un pequeño detalle, no se pueden endeudar con el exterior, está prohibido explícitamente. Entonces, no pueden recurrir a los mercados internacionales y los nacionales de otros países no pueden apoyarlos, entre comillas, mediante el compro de su deuda. Entonces, los estados yo creo que están en una situación complicada, en una situación delicada, y esta crisis, yo creo que como toda crisis, y como bien se ha escrito hoy, hay un editorial bueno del Financial Times donde dice que Arabia Saudita nunca echa a perder una oportunidad, ¿no? O sea, nunca echa a perder una crisis perdiendo la oportunidad que esta le da. Yo creo que esta crisis sí da oportunidades en muchas cosas y te abre, sí estamos dispuestos a verlo, muchas oportunidades de reflexión y de corregir cosas que estabas haciendo mal. O sea, creo que como nunca antes van a quedar expuestos las deficiencias de nuestro sistema hospitalario, de nuestro sistema de salud, que sí me dirán, oye, no es novedad. En efecto, no es novedad, pero lo que es chistoso es que si no es novedad, ¿por qué no se ha corregido? Bueno, pues este momento te debería de llevar a nivel estatal. O sea, yo creo que es un gran momento de alguna forma para darte cuenta de lo que puedes hacer, de qué margen de maniobra tienes, de qué necesita tu sociedad, de cuántos médicos tienes, cómo está tu sistema educativo, o sea, pero para eso tienes que tener la capacidad de reflexión y la capacidad de aprender, ¿no? Y la capacidad de buscar una solución. Creo que la forma en la que se está viviendo las cosas, hay estados que han reaccionado muy bien. A mí me han sorprendido gratamente la forma de reacción de algunos, que luego veremos otras consecuencias, ¿no? Porque como bien decía Santiago al principio de esta plática, estamos hablando de un virus que todavía no conocemos bien, no conocemos bien su impacto sobre nuestra salud, pero tampoco sabemos bien cómo son los rebrotes, si el virus cambia, si hay contagios, la inmunidad, no sabemos si dura la inmunidad, no sabemos si la vacuna, o sea, no sabemos nada. Entonces, incluso eso, podemos tener una primera etapa de reacción, pero no sabemos ni cómo va a ser el rebrote y en consecuencia no sabemos cómo va a ser la segunda reacción. En las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos de hace poco, hay por ahí una frase que está medio perdida y entre tanta información como que no nos dimos mucha cuenta, pero señalan que esperan que en Estados Unidos llegue la segunda ola de este virus hacia finales de este año, principios del año que entra, temporada de frío, que es cuando apareció al final del día la primera ola, ¿no? Y lo que no vamos a poder hacer es hacer lo mismo que se hizo ahorita. O sea, no podemos volver a dar en enero, diciembre, enero, otro paquete de 3 trillones de dólares y además lo de la Fed y además más créditos y además, no, simplemente no es viable económicamente. Entonces, creo que estos momentos tan difíciles y tan extraños, creo que todos los deberíamos usar para pensar, o sea, destinar un rato al día y pensar en qué podemos hacer, pero me refiero no únicamente a personas, los estados, qué viene, cómo nos reorganizamos, porque hoy vamos a tapar los huecos de hoy sabiendo que viene un rebrote, ¿no? O sea, gente en Europa ya está pensando qué van a hacer en diciembre, noviembre, diciembre. Aquí estamos viendo cómo pasamos la semana, ¿no? Y yo creo que eso sí muestra de la forma más profunda nuestras deficiencias en la forma de planear, en la forma de estructurar, que siempre estamos pensando en el corto plazo y pues al final del día no estamos construyendo un mediano plazo o un largo plazo, pues mejor para nosotros mismos y para nuestros hijos. Yo creo que sí nos da oportunidades esta crisis, pero solo se aprovechan si se toman, si no, pues la ventana se cierra y seguiremos en la misma en diciembre cuando esto vuelva a suceder, ¿no? Correctamente. Ahora les voy a decir dos palabras que no podemos evitar comentar y me imagino que también los audio y video escuchas la estarán preguntando. Uno, el contexto es, veníamos ya de crecer nada. Dos, nos llegó desde afuera un golpe como nunca y desde adentro, pues otras acciones que sabemos que también han generado efectos al interior de la economía política del país.
estamos parados en ese momento del tiempo y la pregunta es, ¿tiene el gobierno de México el espacio para poder ejecutar un plan, ya sea como el que ha propuesto el mismo Centro Espinosa Iglesias, como lo que mencionabas tú, Santiago, en tu ensayo de Nexos, o como otras áreas del mismo CCE lo ha planteado? Es decir, ¿hay el espacio ahí? ¿Se puede desplegar eso y tratar de decir que el dinero debe alcanzar para el seguro social, para que pueda desplegar sus programas o para otras áreas que así correspondan? Quizá la pregunta real es, ¿hay el espacio y qué tanto ese espacio es reducido como para que el sector fiscal de México, la autoridad fiscal, se mantenga un poco renuente a seguir ampliando el déficit en esta ocasión? Entonces, quisiera que los tres comentaran en eso. Si quieres, empiezo contigo, Santiago. Claro que sí, Guillermo, muchas gracias. Cuando preguntas ¿hay espacio? Depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de 10% del PIB o estamos hablando de 3% del PIB. México sí tiene, en mi opinión, el espacio para, a través del gobierno federal, aumentar la deuda del país en lo que podría ser equivalente de un gasto adicional en el curso del 2020, de por decir un número, 3 puntos del PIB. La única figura jurídica que puede hacer eso en el país es el gobierno federal. Por lo que señalaba Valeria, de que los gobiernos estatales no se pueden endeudar afuera, y porque el gobierno federal es la única figura jurídica que puede agregar los riesgos de todo el país y socializar los riesgos de todo el país y suavizar la caída en el 2020 y a su vez poner ciertos tributos en el 2021 o en el 2022 para poder entonces pagar el endeudamiento que estamos tomando en el 2020. ¿Por qué digo que sí se puede hacer? Hace pocas semanas México colocó un bono por alrededor de 6,000 y tantos millones de dólares. Los mercados de capital internacionales, si bien cuando apenas empezó esta crisis hubo una salida rápida de capitales de los países emergentes, se ha revertido esa situación en las últimas semanas, como lo podemos ver en el mercado cambiario de México. México tiene acceso a una línea de crédito que tiene contratada con el Fondo Monetario Internacional por más de 60,000 millones de dólares. Esta línea ya está contratada. Tenemos 10 años pagando las comisiones por esa línea para poder utilizar cuando hay una contingencia. Si esto no es una contingencia, no me queda muy claro qué es una contingencia, pero esos 60,000 millones de dólares están disponibles, la línea de crédito está contratada. Además, las medidas que han llevado a cabo los bancos centrales en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en los países desarrollados se reflejan en tasas de interés que son cero o prácticamente cero. Y hay por parte de los inversionistas en los mercados de capital internacionales una búsqueda por rendimiento. Por supuesto, eso no implica que la tasa de interés que México va a enfrentar es cero, pero sí puede, si articula un plan coherente en donde se endeuda más hoy, le da sostenibilidad a la deuda a través de más impuestos en el 2021 o en el 2022, acceder a los mercados de capital internacionales, endeudarse, hacer un programa contracíclico y minimizar el sufrimiento de muchas personas. Entonces, sí tenemos el espacio para poder hacerlo. Y dos, la única figura jurídica en México que lo puede hacer, dado nuestro marco constitucional, es el gobierno federal. Entonces, ahí es donde está ahorita, en mi opinión, el nudo gordiano, y en las decisiones que se tomen al respecto de la agresividad, tamaño y configuración de la política fiscal por el gobierno federal en las próximas semanas, dependerá qué tan más profunda por encima de lo que ya ocurrió será la crisis económica y cuánto nos va a costar recuperar. Quiero nomás, antes de concluir esta intervención, Guillermo, hacer notar que desafortunadamente la ausencia de crecimiento en el 2019, por motivos ajenos a COVID, pero igual la ausencia de crecimiento en el 2019,
La caída del crecimiento en el 2020 y la ausencia de un plan contracíclico contundente y rápido puede implicar que cerremos esta administración con un ingreso per cápita más bajo del ingreso per cápita con el que iniciamos. Porque aún si crecemos 2% en el 2022, 2023, ante la caída fuerte que se espera en el 2020 y lo que ya pasó en el 2019, y ante el crecimiento de la población, tendremos un país que tiene un ingreso per cápita más bajo al final de la administración que al principio de la administración. Eso genera todo tipo de problemas sociales, económicos, en el mercado laboral, con las empresas, y realmente implica a muchísimas personas, a millones de personas, cerrarles las oportunidades de progreso. Por eso pongo tanto énfasis en la necesidad A, de la velocidad, y B, de la contundencia. Cierro aquí, Guillermo. Gracias. Valeria, cuéntanos. Bueno, el gobierno ha tenido desde, bueno, más que el gobierno, el presidente ha tenido desde que está en campaña esta idea de la deuda, ¿no? Una idea, pues, desde mi perspectiva un poco extraña, donde las cosas en sí mismas son buenas o malas, ¿no? Y dice que la deuda es mala, cosa que a mí me genera mucho ruido porque yo creo que la deuda es un instrumento financiero y se usa para resolver los problemas y tiene usos buenos, pero la deuda en sí no es ni buena ni mala. Sin embargo, la medida que normalmente usamos para hablar de deuda a nivel macroeconómico es la deuda como un porcentaje del PIB, con su relación al PIB. Y lo que va a pasar es que es increíble, porque el presidente va a acabar incrementando ese cociente más sin hacer nada que haciendo algo. Y esa es la parte que quizás todavía no queda del todo claro. Me explico. Si no hacemos nada en términos de apoyo fiscal, para lo cual quizás sería necesario endeudarse, el PIB va a caer muchísimo. Y al caer muchísimo, pues ese coeficiente, ese cociente deuda entre PIB, pues va a incrementar muchísimo, aunque la deuda la mantengas estable, ¿no? Si logras endeudarte, pero con el objetivo de que la disminución en el PIB no sea tan grande, no sea tan profunda, pues vas a mover el numerador, pero también el denominador, y en una de esas no cambia tanto. Yo creo que eso es bien importante y pensar y transmitir que no es una cosa que vamos a hacer al no dar apoyos fiscales, vamos a volver a algo temporal, algo permanente. O sea, vamos a romper cadenas productivas, la recuperación del empleo toma más tiempo, se va a precarizar el empleo, va a haber salarios más bajos y toda esa cadena es mucho más difícil de reparar, de pegar después, que mantenerla en estos momentos, ¿no? Entonces, creo que lo correcto en términos de política económica sería un endeudamiento, pero no, obviamente no a lo loco, no sin sentido, no para proyectos monumentales, no para la refinería, no, o sea, sino para apoyos muy específicos, diseñados, o sea, sí tiene que haber un proceso de diseño para mantener el empleo. Creo que vamos tarde, sinceramente. Claro, más vale tarde que nunca, ¿no? Creo que vamos tarde y ya estamos empezando a ver lo que está pasando en el empleo. Lo vamos a empezar a ver rápido. Ahora, algo, lo mencionaba Roberto al principio en su primera intervención. Por un lado está el llamado de vamos a quedarnos en casa en la medida de lo posible, y por otro lado tienes empresas que dicen no, no hay que quedarnos en casa, mejor salimos todos. Y por otro lado el gobierno dice no, no salgan, o sea, sí pueden salir y pueden comer y abrazarse, pero mejor quédense en casa. O sea, los mensajes son muy contradictorios y al mismo tiempo no hay ningún apoyo para quien se queda en casa, ¿no? En la parte que sea necesaria, evidentemente no digo que tenga que haber apoyos todo a lo largo y ancho, sino apoyos sectorizados y bien definidos. Eso lo que ocasiona es que la gente, pues no necesariamente se queda en casa, ¿no? O sea, y esto se ve en la Ciudad de México, se ve en la Ciudad de México hoy en día. Hay zonas enteras, quizás en nuestros pequeños mundos, en nuestras pequeñas burbujas, pues vemos y estamos muy encerrados y quizás estamos hartos, pero la gente en gran parte está saliendo. En gran parte vemos colonias que estaban cerradas hace una semana y el día que se anunció el fin de la jornada de sana distancia,
El día que se anunció que en 2 semanas iba a ser la jornada de sana distancia, ese día dijeron, venga desde ahorita, ¿no? Mi impresión es que en México apostamos a la inmunidad de rebaño sin decirlo, ¿no? O sea, sin decir, vamos a salir y contagiarnos todos, aquí es, no, sí, quédate en casa, pero como no te ayudo, sal y a ver cómo nos va, ¿no? Porque en realidad las estrategias no coinciden una con la otra. O sea, si quieres que la gente se quede en casa, tiene que haber algo de apoyo, porque si no, la gente no se va a quedar en casa. Sabemos algunos afortunados, ese 20% que mencionaba Roberto, que podemos quedarnos en casa, pero los demás no. Entonces los demás oirán, ¿no? Y dirán, no, mira, pues hay alguien dice que me quede en casa, pero yo no puedo, yo tengo que salir a trabajar y lo más que podré hacer es ponerme un cubrebocas y a ver si consigo gel, ¿no? Entonces creo que de alguna extraña manera, no en los dichos, pero en los hechos, se conminó a la inmunidad de rebaño y estamos viendo un momento muy muy extraño donde lo que se dice no coincide con lo que se hace y entonces esto genera mucho ruido mental. Yo por lo pronto me quedo en mi casita. Gracias, Valeria. Roberto, venga. Bueno, yo creo que con relación a lo del espacio, me parece que Santiago lo comentó a profundidad. Nosotros en particular estamos planteando un esfuerzo que va justamente de 3 hasta 3.5% del PIB, donde esa diferencia de 0.5 del PIB se refiere a la necesidad de recuperación de nivel de gasto en el rubro de salud para regresar a los niveles que teníamos de gasto en el 2009, digo, en el 2015. Y eso tiene mucho que ver con parte de lo que ha estado comentando Valeria con relación a los problemas regionales. Es decir, hay mucha disparidad en las capacidades de los sistemas de salud entre los estados. Es decir, tampoco es que haya un estado que digas, uy, qué bruto, está muy bien en términos del sistema de salud, pero sí hay sistemas de salud mucho más vulnerables que otros, ¿no? Y entonces ahí sí se requiere un esfuerzo importante en un arranque en la parte de la crisis sanitaria. Otra cosa que mencionó muy importante Valeria en su intervención anterior tenía que ver con los efectos de largo plazo, ¿no? Es decir, este es un choque que en la medida, aunque haya sido inducido, en la medida en que dure más y la posibilidad de recuperación se vuelva más lenta, entonces el efecto de largo plazo, yo diría más que de largo plazo, el efecto intergeneracional, se vuelve más importante, ¿no? Tú sabes que nosotros desde el SEI trabajamos el tema de igualdad, oportunidad y movilidad social y sabemos que estamos en un contexto, el mexicano, donde esas opciones de logro en la vida, dada la condición de origen, son muy importantes. Y agregarle una carga con estas características, pues puede colocarnos en una situación más preocupante. Estoy releyendo el libro de Tony Atkinson, el último, y en algún punto, muy al principio del libro, habla sobre la justicia intergeneracional, ¿no? Y entonces Atkinson dice que el tema de la justicia intergeneracional tiene mayor prioridad que cuando creíamos que la vida solo podía mejorar, ¿no? O sea, está ni mandado a hacer porque estamos en esa situación, ¿no? Esta incertidumbre de la que hemos estado hablando a lo largo de esta plática, lo que nos está diciendo es, bueno, históricamente sabemos que lo hemos superado como humanidad, hemos tenido choques importantes como la pandemia del 18, con la influenza española, la peste en el siglo XIV, y todas estas han tenido efectos no solamente negativos, sino también algunos positivos. Pero nosotros no estamos analizando el tema desde un enfoque de largo plazo, o sea, nosotros no nos podemos abstraer de la coyuntura en la que estamos viviendo y nuestra percepción lo que nos dice es, independientemente de que la historia nos dice que la humanidad siempre ha tenido la capacidad de recuperarse y sacar buenas lecciones, en nuestro caso, nuestro trabajo es que efectivamente esas lecciones sean aprendidas y las llevemos a cabo, ¿no? Es decir, resolvamos los problemas que estamos identificando, los problemas que se están desnudando en este momento. Entonces, por ejemplo, ahí Valeria habló del tema del pacto fiscal a nivel de las entidades federativas. Ahí hay una gran oportunidad. Tenemos que pensar en términos de si nos vamos a estar endeudando, y a mí no me gusta mucho utilizar la palabra deuda en este momento.
Yo creo que se trata en todo caso de una situación de inversión social, si pensamos en los efectos intergeneracionales que puede tener este tipo de choque. Pero si pensamos en términos de los efectos intergeneracionales, entonces la lección es: no podemos quedarnos de brazos cruzados después de haber vivido una situación con estas características y de haber vivido, ya estoy hablando en pasado, ¿verdad? Pero todavía ni se acaba. Pero digamos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y entonces decir, aquí no es necesario el hoyo fiscal que se nos genera en todo caso, si es que realmente el gobierno reacciona de manera más agresiva, pues ya veremos cómo lo tapamos. Y entonces no necesitamos una reforma hacendaria, y como no necesitamos una reforma hacendaria, porque la reforma hacendaria no la requerimos para nada, pero en realidad sí la requerimos para algo, que es, en el caso particular de un choque como el que estamos viviendo actualmente, para construir un sistema de protección social universal. Entonces, a mí me parece que la lección es la que siempre nos han enseñado las crisis, con choques, no por esta causa, pero por distintos choques, que es: no hagamos más pequeño el esfuerzo, no hagamos que el cociente del que habla Valeria empeore simplemente porque no construimos una recuperación más rápido, sino que logremos salir más rápido de eso, pero una vez que logremos salir más rápido de eso, regresemos a la discusión estructural que ha quedado pendiente en este país por mucho tiempo, que es nuestra reforma hacendaria, y en particular una reforma hacendaria con un objetivo muy claro, que es construcción de mecanismos de protección social universal que hagan que choques con estas características no tengan efectos diferenciados entre la población en términos de su intensidad y en términos de su permanencia, no únicamente a lo largo de nuestra vida, sino de la vida de nuestros hijos y de todas las demás generaciones. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues miren, estamos llegando ya justo al tiempo donde es momento de darle un vistazo a las preguntas, y muchas de las preguntas que se han hecho se han ido respondiendo una a una. Sin embargo, voy a rescatar algunas en el tiempo que nos queda. Y hay un par bastante interesantes. Santiago, hay una para ti donde preguntan cuál es el cambio principal de paradigma económico que tanto el sector público necesita tener como el sector privado. El problema que, en mi opinión, hemos tenido en México es que nunca hemos vinculado la discusión sobre por qué no crecemos, la discusión de por qué tenemos un sistema de protección social tan segmentado. Mi tesis es que esas dos son lados diferentes de la misma moneda. La razón por la que el país no crece más rápidamente es porque la productividad del país está estancada. A pesar del Tratado de Libre Comercio, a pesar de las inversiones en capital humano, a pesar del aumento en la tasa de inversión en capital físico, a pesar de la estabilidad macroeconómica, la productividad en México tiene 2 décadas estancada antes del inicio de esta administración. La razón por la que la productividad está estancada es porque las ganancias en productividad que se logran por un subconjunto pequeño de empresas en el sector formal son eliminadas por la bajísima productividad de las empresas en el sector informal, que crecen más rápidamente, absorben más capital y trabajo que las empresas formales. Resolver el tema de la segmentación formal-informal en México es un tema de crecimiento y de productividad. Eso se reconoce poco en la discusión pública. En paralelo, la única manera de lograr inclusión social en el país es si rompemos con la segmentación del mercado laboral entre un sector formal y un sector informal. Y eso requiere un diseño profundo del IMSS, un rediseño profundo del Infonavit, cambios importantes a la Ley Federal del Trabajo, cambios a los sistemas de salud en los gobiernos estatales y a nivel federal, cambios en la visualización de cómo regulamos el desempleo, para construir un sistema que supere la división formal-informal. Lo que fue, en mi opinión, Guillermo, en la discusión pública es unir estas dos cosas que se manejan como planos totalmente separados. Por un lado hablamos de poco crecimiento y la protesta estancada, y luego por otro lado hablamos de que la formalidad e informalidad.
Es la misma cosa. Y eso es lo que en mi opinión, en la discusión pública debería de resolverse y llegar, y ojalá pueda salir esto de esta triste tragedia que se llama COVID-19, crear un consenso que o cambiamos toda la política pública alrededor del objetivo de unificar el mercado laboral, superar la segmentación formal e informal, crear un sistema de seguridad social universal y al mismo tiempo promover la productividad, o si no logramos esa unificación de visión y de la discusión pública, vamos a seguir dando tambos y tumbos y palos de ciego, un día hablando de esto y otro día del otro y el otro día del otro, en una lista de prioridades que no tienen, en mi opinión personal, mucha coherencia. Hay un solo objetivo de política pública que tenemos que tener clarísimos todos, en mi opinión. Superar la segmentación de nuestra economía en un sector formal e informal y reconstruir la política pública alrededor de ese objetivo. Y si lo que aprendemos de COVID-19 es que eso se puede hacer, va a ser una lección muy cara, pero finalmente la habremos aprendido. Casi todas las cosas que estamos diciendo ahorita son manifestaciones parciales de la segmentación de nuestro sistema de seguridad social. Los sistemas estatales de salud que no funcionan, la gran heterogeneidad que hay entre los sistemas estatales, la ausencia de seguro de desempleo, la imposibilidad de hacer transferencias a los trabajadores informales, todo eso no es más que manifestación del mismo problema de fondo. Y si lográsemos focalizar la discusión, sobre este punto, se lograría sentar las bases de lo que pudiera ser una salida para el país que sea sostenible desde el punto de vista de crecimiento y que al mismo tiempo, desde el punto de vista de inclusión social, sea mucho más eficaz que la colección de cosas que hemos hecho hasta la fecha. Gracias, Santiago. Y un poco en el mismo tenor, pues brinca una pregunta de uno de los videoescuchas. ¿Cómo fondear un sistema de protección social universal? Es decir, en esta historia que platicas ex post, dado que ya no se puede hacer antes, ¿en dónde está la forma de poder ponerlo y de poder hacerlo funcionar? ¿Me preguntas a mí? Sí, antes de pasar con nosotros. Sí se puede. Sí se puede. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las telarañas de la cabeza y los tabús que nos hemos impuesto y autoimpuesto. Tenemos que repetir el IVA, tenemos que eliminar una gran cantidad de exenciones en el impuesto sobre la renta para el sector agrícola, para el sector de transporte y hoyos que tiene para regulaciones especiales aquí y allá. Tenemos que repensar los impuestos a la propiedad, lo comentaba Valeria, los prediales, ampliar las responsabilidades de los gobiernos municipales y los estatales y gravar más la energía. A cambio de eso, podemos ofrecerle a todos los ciudadanos los mismos servicios de salud, una pensión digna, un seguro de desempleo y servicios de guardería de mucho mejor calidad y más amplios que los que hay hoy en día. Lo hacen muchos países. Tienen productividad más alta y mayor inclusión social que la nuestra. Lo que pasa es que nunca queremos poner en la discusión los temas del IVA, del impuesto a la renta y los impuestos prediales, al mismo tiempo que hablamos de construir un sistema de seguridad social universal. Sin eso es poesía. Es simplemente una aspiración. Pero que nuestro IVA está tan mal diseñado que permitiría recaudar 2 o 3 puntos más del PIB si cambiamos todas las exenciones. Que nuestro impuesto a la renta tiene tantos hoyos que también podríamos generar un par de puntos más del PIB. Y que si nos pusiéramos a trabajar, los impuestos prediales pudieran dar un punto más del PIB también. Todo eso sería más recursos que pudieran financiar un sistema de seguridad social universal mucho mayor. Yo he hecho algunos cálculos, tengo un documento que publiqué el año pasado en donde hago los números. El documento, por supuesto, es perfectible, pero las propuestas existen, están cuantificadas y, en mi opinión personal, son factibles. Bien. Valeria, tengo una aquí registrada para ti y la pregunta es básicamente en el tenor de nuevo de lo que está contando Santiago y lo que platicó Roberto. ¿Es el momento de un ingreso básico universal, de empezar la discusión de esto? ¿Qué piensas? Yo creo que no. O sea, creo que empezar la discusión del ingreso básico universal me parece increíble. Empezar la discusión ya está empezada. A lo mejor tendríamos que hacerlo de forma más profunda. Sí creo que es momento de
implementar un sistema de seguridad social universal, que es distinto a un ingreso, o sea, nada más comparten la parte de universal, ¿no? Pero creo que ese tema es el que tendríamos que estar ya buscando, y es la única forma en la que vamos a ir homogeneizando los incentivos, vamos a tratar de ir cubriendo estos huecos que hemos generado con nuestro mercado laboral formal y el informal. En México se dice muchísimo, cuando estamos hablando de recaudación, normalmente tenemos todos esta tendencia, ¿no? Buscas el dato que mejor se acomoda a tu narrativa. Entonces, cuando queremos hablar de lo mal que se recauda en México, usamos, no, es el 13%, no, pero si le metes Pemex es el 17%, no, pero entonces hacemos estos cálculos. Pero tú pregúntale a una empresa mediana que paga impuestos, ¿cómo es su carga fiscal? No estoy hablando de una gran empresa que tiene un despacho de abogados y que se encarga de hacerle toda su estrategia fiscal y que acaba pagando cero. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una mediana empresa que paga sus impuestos, que no está viendo la forma de brincarse las trancas, que tiene un despacho de contadores porque no lo puede hacer solo. Esa empresa pagará alrededor de 45% de impuestos. Entonces, lo que pasa es que tenemos una cantidad, y a mí me encanta, hace poco que tuve chance de presentar en una de las presentaciones del libro de Santiago Levy, que presentaba Santiago toda la parte de formalidad e informalidad como una madeja de enredos que hemos ido nosotros generando con nuestro propio sistema legal, que yo recuerdo mucho un amigo que me dijo, oye, pero este país es nuestro, no nos lo pusieron los aliens, ¿no? O sea, estas leyes las hicimos nosotros y las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, la única forma de salir de este enjambre legal que hemos hecho, de este enjambre de sistemas de seguridad social, porque tenemos muchos, o sea, ahora pensamos en el IMSS y en el informal, pero tenemos cientos de sistemas de seguridad que creo que tendríamos que ir pues tratando de unir, tratando de homogeneizar, tratando de hacer más sencillos y también hacer un fondeo más sencillo. Entonces, a mí la parte del ingreso básico universal como experimento, como teoría económica, me parece increíble, pero creo que eso llegará en el momento en el que la participación del capital sea mucho más intensiva que la participación del trabajo. Y creo que México todavía no está ahí. O sea, creo que hay países que se acercan un poco más y que incluso esos tampoco están ahí. Y creo que México todavía está lejos. México sigue siendo un país intensivo en trabajo, poco a poco, en la medida que nosotros lo provoquemos, porque si no lo provocamos mediante cambios tecnológicos, apoyo a los cambios en capital, ese tipo de cosas, pues nos seguiremos quedando en un país de mano de obra. Y creo que el ingreso básico universal está diseñado pensando en una economía en donde el principal factor de producción es el capital. Y entonces, ¿qué haces con la gente? Pues ahí entra el ingreso básico. Yo creo que momento de platicarlo es siempre. No creo que sea momento de implementarlo. Creo que sí es momento de implementar el otro universal del que ha hablado siempre Santiago Levy, que es el sistema de seguridad universal. Guillermo, ¿puedo hacer un pequeño comentario aquí? Perdón. Adelante. Adelante, brinque. Y yo también. Complementar lo que dice Valeria. Estoy de acuerdo con lo que dice Valeria totalmente, pero una observación más, Guillermo. En México siempre queremos arreglar los problemas creando un nuevo instrumento. Sin preguntarnos, oye, ¿y por qué todos los instrumentos existentes no están funcionando? ¿Por qué queremos un nuevo instrumento si en principio tenemos, como decía Valeria, una gran cantidad de programas diseñados para el mismo propósito? Y en vez de poner sobre la discusión la ineludible necesidad de arreglar todo eso, lo que queremos es ignorarlo, cerrar los ojos y decimos, varita mágica, ¡ping! Lo vamos a resolver ahora con una nueva cosa que se llama ingreso básico universal. ¿Qué pasa con el IMSS? Mañana hablamos de eso. ¿Qué pasa con el Infonavit? El miércoles hablamos de eso. Y en los hoyos del IVA, no, eso lo platicamos más adelante. Oye, ¿y el problema de la ley del trabajo y las inundaciones por despido? No te preocupes de eso. Y la guardería, mira, no. El ingreso básico universal lo va a arreglar. No. Coincido con Valeria, creo que eso no es el momento de ponerlo y la tarea que tenemos que hacer es arreglar el inmenso enjambre que simultáneamente es una gran carga sobre las empresas y la productividad y al mismo tiempo es inmensamente ineficaz en cumplir con los objetivos para los cuales en principio está creado. Perdón por esta interrupción. Adelante, Robert, vas tú.
Sí, lo que pasa es que ya llegamos a lo que más nos gusta, ¿no? Y quisiéramos olvidarnos del COVID y hablar de estas cosas todo el tiempo. Pero yo creo muy importante lo que se está diciendo, es decir, me gustaría separarlo en dos partes. Es decir, por un lado, nosotros desde el SEI hemos, por razones distintas, o más bien hemos llegado a la misma conclusión que Santiago por un camino distinto, que es el análisis de la movilidad social, donde concluimos que necesitamos construir un sistema de protección social universal y algo que remarcamos muchos, Santiago, nosotros y muchos más, es el problema de la fragmentación que tenemos, ¿no? Entonces, eso me parece que es ineludible. Bueno, necesario, no sé si es ineludible políticamente, porque ha sido ineludible políticamente por muchos años, pero yo creo que es algo necesario y que no hay para dónde hacerse. Ahora, dicho eso, yo recuerdo en las semanas que estuvimos discutiendo la propuesta que construimos para enfrentar el problema en la coyuntura, y decíamos, bueno, vamos a hacer un horizonte de planeación de 3 meses, ¿no? Y estábamos pensando en cómo canalizar las transferencias. Y pues resulta que, otra vez, por este problema de fragmentación que tenemos, pues resulta muy complicado, ¿no? O sea, por un lado, estás en una etapa donde estás desmontando estructuras de política social, no tanto en la manera de hacer las cosas, un poco sí, pero digamos más bien en términos de a quién tienes en los catálogos, a quién tienes en los, ¿cómo se llaman? En los registros para ir a entregarles apoyos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado tienes estas dos grandes masas de población que son formales e informales. A los formales, en términos de, en la coyuntura de hacerles llegar un apoyo vía transferencia, pues lo haces, tienes el registro del IMSS, tienes el registro del SAT para los cuenta propia, etcétera. Ese no es un problema, ¿no? El problema se nos presentaba cuando decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos para hacerle llegar el apoyo a los informales? Y entonces, pues ahí dijimos, bueno, pues a lo mejor lo que vamos a tener que aceptar es que no solamente va a llegar el trabajador informal a solicitar la transferencia, sino que los inactivos van a llegar y van a solicitar y se los vas a tener que entregar, porque en este momento el tema no es si le das a más, el problema no es darle a más, el problema es dejar a alguien fuera que lo necesitaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la coyuntura, nosotros sí hemos apoyado un exhorto que está como iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer un ingreso único vital por 3 meses, junto con alrededor de otras 50 organizaciones. Con esa salvedad, es decir, es temporal, 3 meses y nada más. El SEI no ha propuesto en el ingreso básico universal. Yo coincido con Santiago y con Valeria, no es el momento y no vamos a resolver el problema estructural simplemente inventándonos otro instrumento, ¿no? Quería mencionar eso porque si mañana sale, dicen, el SEI está apoyando el ingreso único vital, sí lo está apoyando para 3 meses como una medida coyuntural, y la discusión sobre ingreso básico universal que corra los tiempos que debe correr en la discusión nacional, pero antes, o sea, no nos brinquemos la discusión que tenemos que resolver, que es la construcción de nuestro sistema de protección social y eliminar todas estas fragmentaciones que enfrentamos en el día a día y que hoy nos han explotado en la cara. Gracias, Roberto. Pues bueno, hemos llegado ya al final y cómo esto fue evolucionando de una manera tan divertida. Empezamos con el contexto del COVID y terminamos en una parte de un cambio estructural que se hizo más evidente a raíz de esta crisis. Claramente, como lo mencionaron tanto Roberto, Valeria y Santiago, hay reflexiones importantes que tenemos que tener en mente y que deberíamos siempre tratar de tener enfrente. Y es pensar en lo siguiente: ¿qué es lo que vamos a hacer? Se platicó un poco de este sistema universal de seguridad social, que nos hace falta llegar ahí, la parte fiscal, y también el planteamiento de lo que ocurre con la organización con las entidades federativas. Pues nada más que agradecerles a todos los que participaron aquí, por supuesto a nuestros 3 panelistas y a todo el video escucha que está conectado al momento. Y con esto le paso la palabra a nuestro host, a Laura Iturbide. Pues muchas gracias, Guillermo. Agradecemos mucho tu intervención y desde luego a los panelistas, a Roberto, a Valeria y a Santiago por
estos comentarios que sin duda nos hacen reflexionar mucho. Desde la Facultad de Economía y Negocios y del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, les damos las gracias por atender o por haber atendido este webinar y estamos preparando para ustedes nuevos encuentros con especialistas y expertos sobre estos temas. Estamos ante un hecho inédito, ante mucha incertidumbre, como han bien dicho los panelistas. Un momento de incertidumbre siempre trae más preguntas que respuestas. Sea pues que habrá mucho que hablar, habrá mucho que reflexionar. Por favor, manténganse conectados con nosotros, que tengan muy buenas tardes.